Vamos a ver ahora lo que son los tipos de funciones. Vamos a ver tres tipos de funciones: la función constante, la función lineal y la función cuadrática. Vamos a ver la manera en cómo graficamos y cómo identificarlas, ¿ok? Vamos a empezar con la primera, que es la función constante, ¿ok? Entonces, como su nombre lo dice, pues es una constante, debe de ser un número. Sabemos que una función la podemos escribir como y o como f de x, que va a ser igual a 3, es decir, un número. Y igual a 3 o f de x igual a 3 es una función constante. ¿Y cómo la vamos a graficar? Bueno, nos vamos a fijar en su valor, que sería y igual a 3. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano. Sabemos que el eje de las x o abscisas es el eje horizontal y el eje de las y o las ordenadas es el eje vertical. Ubicamos el punto y igual a 3, que como es en y, va a valer 3 y va a ser una recta completamente horizontal paralela al eje x. ¿Por qué? Porque para cada valor de x, y siempre va a valer 3. O sea, no importa qué valor yo le dé a x, por ejemplo, cuando x vale 1, pues y vale 3. Siempre va a valer 3. Todos estos puntitos tienen coordenadas, por ejemplo, 1,3, aquí 2,3, 4,3, es decir, su última coordenada es 3. Cualquier valor que tome x, y siempre va a valer 3, por eso es una función constante, porque nunca va a cambiar su valor, siempre va a ser 3. Ahora, si tuviéramos otra función constante, por ejemplo, f de x igual a y igual a menos 4, bueno, pues yo voy a ubicar el menos 4 en el eje y. Todo es en el eje y. Entonces, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, el menos 4 va a pasar esta función. Pasa por este punto y va a ser completamente horizontal, nuevamente, paralela al eje y. Esta es y igual a menos 4. Es una función constante. Y la de arriba sabemos que es y igual a 3. ¿Sí? Todas las rectas, todas las funciones constantes van a ser horizontales de esta manera, dependiendo su valor. ¿Ok? Ahora vamos a ver las funciones lineales, que son una línea, una recta. Lo vimos en geometría analítica. Vamos a ver la primera función lineal, que es la más común, y igual a f de x igual a x. Para todo valor en x va a ser igual en y, ¿ok? Entonces vamos a graficarla. Bien, entonces y igual a x. Entonces, si yo le asigno un valor a x, va a ser igual en y. Es decir, que si x vale 1, pues y va a valer 1. Si x vale menos 2, y va a valer menos 2. Menos 3, menos 3. 2, 2. 0, 0. Es decir, por ejemplo aquí, en 0 vale 0. En 1 vale 1. En 2 vale 2. En 3 vale 3. Y así, en menos 1 vale menos 1. Y es una recta que pasa, tiene que pasar obviamente por esos puntos. Esta es la función f de x igual a x, la función identidad. Identidad quiere decir que los mismos valores de x van a ser los mismos valores de y. ¿Okay? Esta es la primera ecuación lineal, es la más simple. Vamos a ver otro tipo de función lineal. En este caso lo hice por método de tabulación, pero realmente las rectas son más fáciles de trazarlas de la siguiente manera. Tenemos otro ejemplo de función lineal, 2x más 3. Ahora la x viene acompañada de un 2 y de un más 3. ¿Ok? Esta es una línea recta y en geometría analítica vimos cómo graficar por
punto ordenada pendiente. ¿Okay? Recordemos que la pendiente es aquel término que va con X, este 2 es su pendiente y su ordenada al origen es 3. Recordemos que su ordenada al origen quiere decir que es el punto donde va a pasar nuestra recta, es decir, por el 3, aquí. Va a pasar por este punto nuestra recta y va a tener pendiente 2. La vamos a poner como fracción, que sería 2 entre 1, y recordemos que es y entre x. A partir del punto B, me muevo en x1, aquí está, 1, y en y2, positivo, 1, 2, aquí está, por este punto. Estos dos puntos va a pasar. La trazo, ahí está. Esta es la recta, o la función más bien, función lineal, f de x igual a 2x más 3. Lo voy a hacer también por el método de tabulación para que vean que es exactamente lo mismo. Ustedes pueden escoger el método que más se les facilite para graficar este tipo de funciones lineales. Muy bien, tengo mi tabla para asignar los valores. Tenemos los valores menos 2, menos 1, 0 y 1, ¿ok? Entonces voy a sustituirlos en nuestra función. Primero, f de menos 2 va a ser 2 por menos 2 más 3. Menos 2 por menos 2, menos 4 más 3, menos 1, menos 1. Luego, f de menos 1 va a ser 2 por menos 1 más 3. Siempre sustituimos en nuestra función para poder graficarla. Este tipo de tabulación, el método de tabulación se puede realizar para graficar todo tipo de funciones. ¿Okay? Esto nos da menos 2 más 3, nos da 1. F de 0, 2 por 0 más 3, nos da 0 más 3, que nos da 3. Y f de 1 nos va a dar 2 por 1 más 3. 2 por 1, 2 más 3, 5. Entonces menos 1, 1, 3 y 5. Tabulación nos va a dar las coordenadas que yo voy a poder ubicar en la gráfica. Entonces vamos a ubicar esos puntos. Nos tiene que quedar sobre nuestra recta. Primero menos 2,1, menos 2,1 por aquí. Luego el menos 1,1 por aquí, ahí está. Luego el 0,3 es el punto que yo puse. Y el 1,5. Ahí está. Si yo prolongo más esta recta, pues debe de pasar por el punto 2, menos 1. ¿Ok? Cualquiera de las dos maneras que ustedes utilicen, ya sea por gráfica pendiente ordenada o por tabulación, les tiene que salir la misma gráfica.